¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Cerramos con tres historias, tres notas. A ver, Ricardo Salinas Pliego, Ricardo Monreal y una lamentable situación que se vive en Paraíso, Tabasco. Vamos poco a poco, si le parece bien. A ver, Ricardo Salinas Pliego. Se simbra Ricardo Salinas Pliego. Vaya panorama el que se le presenta a quien es uno de los personajes más emblemáticos de la ultraderecha en México, de los más cínicos empresarios, de los que ha asumido una supuesta batalla cultural en contra de los zurdos de mierda, como él mismo define a aquellos que tiene enfrente en materia ideológica y de intereses. ¿Por qué le digo esto? Porque Grupo Electra deberá liquidar una deuda fiscal de aproximadamente 2.000 millones de pesos por la omisión en el pago del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio 2010. Lo anterior se determinó este martes por parte del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, y los magistrados del órgano resolvieron unánimemente que la empresa, propiedad de Salinas Pliego, desembolse dicha cantidad para solventar el crédito fiscal generado. Según la información, de último momento, Grupo Electra quiso detener nuevamente la resolución de este litigio, como lo ha hecho ya en la mayoría de sus juicios fiscales, al presentar escritos, ¿no?, previo a la discusión, con la finalidad de cuestionar la imparcialidad de los juzgadores. No obstante, los alegatos fueron desechados por los integrantes del tribunal colegiado, quienes consideraron que solo pretendían dilatar la sentencia. Este es el segundo revés que el empresario recibe en menos de una semana. Le recordamos que el pasado 19 de junio el décimo tribunal colegiado en materia administrativa lo sentenció a pagar otro adeudo fiscal por casi 2.000 millones de pesos generados desde el 2012. Salinas Pliego ha emprendido una guerra abierta en contra de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, después de haber sostenido una supuesta amistad con Andrés Manuel López Obrador, misma que también terminó en cuanto el político tabasqueño se negó a otorgarle el perdón absoluto, se negó a evitar que pagara precisamente el adeudo que tiene. La doctora Sheinbaum no ha caído en discusiones abiertas con Salinas Pliego, no ha caído en escenarios de confrontación tal cual, pero ha sido muy tajante, ha dicho que tendrán que pagar, que todo aquel que dé impuestos tendrá efectivamente que pagar. Ricardo Salinas Pliego nos recuerda a ese empresario tramposo, a ese empresario ventajoso, a ese empresario quien aprovecha, lo hemos dicho ya en infinidad de ocasiones, los privilegios del poder para enriquecerse aún más a costa de los que menos tienen. Hay un libro excelente, y siempre lo recomiendo cuando abordamos este tema del poder político y del poder económico, del maestro Noam Chomsky. Ese libro es Fabricando el Consentimiento. Y en él nos habla de los medios de comunicación y la economía de los medios de comunicación. Y deja muy en claro esta relación que existe entre los medios y las audiencias. Una relación que no parte de la objetividad, una relación que no parte de la honestidad, no parte de la rigurosidad, no parte de un entretenimiento de calidad, ¿no? Parte desde una lógica de negocio, porque a final de cuentas, para personajes como Salinas Pliego, como la gente del Clarín en Argentina, Disney en los Estados Unidos y demás medios de comunicación corporativos, estos son un negocio y por lo tanto tienen una infinidad de intereses, una infinidad de agendas, pero que están perfectamente claras. Ya en otras oportunidades lo comentábamos. Por eso es imposible hacer periodismo en esos espacios, porque el periodismo no está dentro de las prioridades ni dentro tampoco de sus estructuras de poder. Está la información que permita tener un peso específico, que permita presionar a quien demande presionar, dar los famosos periodicazos, que derive en cuestión de relaciones públicas. Para eso están esas áreas de noticias. De acuerdo con Chomsky, los medios privados, los medios comerciales son un negocio. Punto. Es lo que dice el maestro Noam Chomsky. Y eso los convierte
en escenarios en donde se manufactura la realidad, se mercantiliza la verdad, ¿no? A final de cuentas. Y se hace con pleno conocimiento y consentimiento de ello. El problema es cuando tú apareces y tratas de defender esa actividad en donde afirmas, ¿no? Que tu comportamiento es imparcial, que tu información es verdadera, que tu intención o finalidad es colectiva, cuando en realidad defiendes intereses netamente privados. Y durante décadas estos medios han manipulado, en México el caso también de Televisa, han manipulado, ¿no? Eh, la opinión pública de la gente. La han ido incluso moldeando, ¿no? La fueron influenciando a tal grado, fueron influyendo en ella a tal grado que personajes como los que ahora son sumamente cuestionados eran vistos como verdaderos héroes. Ese es uno de los puntos que más los golpea en la actualidad y que Andrés Manuel López Obrador penetró directamente en ese famoso despertar de las conciencias. Como dice el maestro Chomsky, los medios de comunicación comerciales son propaganda disfrazada de información. Ahora, en ese punto es cuando entendemos, ¿no? Entendemos mucha de la discusión que parte de Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Gallám, los Vargas y demás. Y lo que han expresado públicamente en diferentes oportunidades. En el caso concreto del dueño de la televisora de la Jusco, ¿no? Se atreve a ponerse al frente de una batalla cultural porque sabe la trascendencia que tiene la televisión, porque sabe la trascendencia que tienen estos medios, corporativos. Y por lo tanto, para ellos la batalla cultural es destruir a los zurdos de mierda, regresarlos, como dice, a la alcantarilla de donde salieron. ¿Por qué? Porque lo que hay que imponer son sus ideas, lo que hay que imponer son su visión de de las cosas. Por eso habla o habló en Argentina, sí fue en Argentina, ¿no? Donde habló de un seguro contra el entorno, financiar a los medios independientes, a las personas que están dando precisamente esta batalla cultural, les pidió a los millonarios, como Milei y demás, meterle lana a a la misma para poder retomar el control narrativo. Y por eso usted ve un constante secuestro semántico. En materia de comunicación, todo lo que hacen los hombres del poder es para mantener el poder. Punto. La batalla cultural que ha emprendido Salinas Pliego, acompañado de otros personajes, es para mantener sus privilegios. Es para engañar al pueblo de México. La derecha busca reactivarse, busca reorganizarse en nuestro país y en algunas otras naciones de América Latina, porque en otros lados está bastante bien posicionada. Y busca hacerlo a través de viejas artimañas, de rostros prelavados, de un discurso perfectamente maniqueo, en donde intentarán aprovechar cada descalabro, cada error, cada grieta de la llamada izquierda a la mexicana para penetrar en la simpatía de la gente, para supuestamente despertar a aquellos o aquellas que deciden no votar hacia ninguno de los actores políticos actuales. No sé si Salinas Pliego se lanzará como candidato presidencial. Me imagino que si quiere, es un hombre que tiene dos caminos, emular a Donald Trump o emular a Elon Musk, ¿no? Pero me queda claro que no tiene las capacidades para eso. Me refiero de preparación, de intelecto, de fortaleza, de personalidad. Pero bueno, las herramientas técnicas, las herramientas operativas sí. Tiene una tienda Electra en cada rincón de este país, tiene una cadena de televisión. Por supuesto que puede hacer una campaña medianamente competitiva. El punto es que qué partido lo va a respaldar. Hoy por hoy la oposición no tiene ningún partido competitivo y Salinas Pliego necesitaría esa estructura partidista para poder operar en muchos sentidos. Lo cierto es que este hombre no quiere. Lo cierto es que este hombre quiere hacer todo lo posible, no solamente para no pagar impuestos, porque como le hemos dicho en otras ocasiones, puede ser que a nosotros nos suene mucho 63.000 millones de pesos, que es lo que debe, pero en realidad es un tipo que puede aguantar ese golpe. El problema en dónde está. El problema está en que
de pagarlos, estaría siendo derrotado. Y la imagen de ese empresario libertario, echado para adelante, resultado de la meritocracia y demás, se acabaría. Se le borraría esa sonrisa. Por eso le duelen tanto estas decisiones del Tribunal Superior y lo acusa de corrupción. Porque es un golpe no tanto al bolsillo, sino al ego de un hombre que se siente por encima de los demás. Y ojo, que si Norma Piña no logra rescatarlo en lo que queda de aquí a septiembre, si varios de sus casos recaen en la nueva Suprema Corte, se va a poner interesante. Se va a poner muy, pero muy interesante porque veremos quiénes también juegan de qué manera, ¿no? Así que veremos qué pasa con este hombre que de verdad cada día se acerca más cuando lo veamos pagar lo que debe. Oiga, el caso de Ricardo Monreal y de Alejandro Murat. A ver, los legisladores mexicanos, ambos afiliados a Morena, rechazaron cualquier relación con José Ábalos, exfuncionario español implicado en un caso de corrupción relacionado con sobornos. La declaración surge en el contexto de acusaciones que vinculan al exministro de Transporte de España con irregularidades en proyectos internacionales, incluido el Tren Maya. La información fue reportada inicialmente por Grupo Reforma, publicada en su diario de circulación nacional. Todos sabemos que el caso de Reforma siempre hay que tomarlo con mucho, mucho cuidado. No, y según reportes, Monreal y Murat negaron tener nexos con Ábalos, quien visitó México en 2019 y ha sido señalado por presuntas actividades corruptas durante su gestión en el gobierno español, particularmente durante la pandemia COVID-19. Los legisladores morenistas aseguraron no tener vínculos con perfiles asociados al presidente español Pedro Sánchez, desligándose totalmente de las investigaciones que apuntan a posibles actos de corrupción, ¿no? Eso es lo que dice Monreal, dice también Murat, los cuales lamentablemente pues su propia historia no los ayuda. Tanto Murat como Monreal pues son dos personajes que tienen una historia de corrupción detrás. Son dos personajes que tienen una historia bastante cuestionable. Por ejemplo, este caso, el que es el caso Coldo, ¿no? Es un conflicto de corrupción en la política española y se centra en presuntas irregularidades en la contratación de suministros médicos durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. El caso sale a luz en febrero de este año, cuando Coldo García fue arrestado junto a otras 14 personas, acusado de mediar en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas por un valor de casi 54 millones de euros. ¿No? Lo que aquí viene y brinca para mucha gente es que el caso Coldo ha tenido implicaciones internacionales, especialmente por las visitas de Ábalos a México en 2019. Y aquí se han generado especulaciones hasta el momento, ¿no? Especulaciones hasta el momento. Monreal y Murat dicen, búsquenle. Lo mismo que Pedro Aces. Mire, el tema es que efectivamente se le tiene que probar estas acusaciones a cualquiera de estos tres personajes. Sin embargo, usted, se lo pregunto abiertamente, ¿usted metería las manos al fuego por cualquiera de estos tipos? En lo personal, no. En lo personal, definitivamente no. La verdad, me parecen personajes sumamente cuestionables en muchos aspectos y en muchos sentidos, ¿no? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a mí lo que es ese grupo legislativo Adán Augusto, de Ricardo Monreal, me parece que tiene una agenda personal muy definida, de intereses personales que van en contra de cualquier transformación, ¿no? Entonces, insisto, pues sí, tienes que probar si tuvieron algo que ver, pero pues yo no meto las manos al fuego por ninguno de ellos. Oiga, ya casi para despedirnos, le voy a platicar un caso que llamó mucho nuestra atención. Se sale completamente de estos temas bueno, tiene que ver con la corrupción también, por supuesto, porque para poder hacer este tipo de actos, cualquier grupo delictivo está protegido por las autoridades que son parte de la misma empresa criminal. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de sujetos armados sometieron a varias bañistas en las playas de Paraíso, Tabasco, a quienes asaltaron y luego abusaron sexualmente de las mujeres. Los hechos ocurrieron la noche del sábado en una vivienda de la playa Caracol, en la colonia Pénjamo, Paraíso, donde al menos 7 hombres irrumpieron y secuestraron a las víctimas durante al menos 6 horas. Bajo amenazas de muerte, las despojaron de sus billeteras, dinero en efectivo, alhajas, computadoras, documentos personales y otros objetos de valor, además, por supuesto, de que fueron abusadas.
Posteriormente las sacaron de la vivienda, las llevaron hasta la orilla de la playa, donde las obligaron a tirarse boca abajo sobre la arena, mientras que utilizaban sus tarjetas bancarias para realizar transferencias y retiros hasta vaciar sus cuentas. Los ladrones huyeron del lugar a bordo de dos unidades robadas. Una de ellas era un vehículo Nissan Versa, color azul marino, con placas de Tabasco. Y de acuerdo con autoridades, las víctimas fueron liberadas cerca de las 5 de la madrugada del domingo. Las unidades robadas fueron abandonadas en las inmediaciones de la ranchería de Zaragoza. Cabe señalar, y aquí viene lo más, si esto ya de por sí es muy grave, que es la segunda vez que ocurre un hecho similar y no hay detenidos en ninguna. El 19 de abril, tres mujeres que vacacionaban en Playa Bruja fueron víctimas de una situación similar. Las asaltaron, secuestraron y atacaron sexualmente. Las autoridades, pues como siempre, ¿no? Total secrecía, total silencio, que muchas veces es un silencio cómplice, pero bueno, dicen que han iniciado ya las investigaciones al respecto para poder dar con los responsables. ¿Qué le parece esta situación que se presenta en Tabasco? En Tabasco, con estos dos lamentables hechos, en donde las personas no pueden estar tranquilas, no pueden divertirse tranquilamente, no pueden disfrutar tranquilamente, son vejadas, son agredidas por delincuentes que sienten que tienen toda la impunidad a su favor, que tienen todo el derecho, absolutamente todo el derecho de hacer lo que les venga en gana, porque nadie los castiga, porque nadie los busca, porque nadie los sanciona. Veremos a dónde paran las investigaciones, pero queda claro que debe haber responsables. No son cuestiones de dejar impunes porque afectan a todo el mundo, además de las víctimas como prioridad, al mismo comercio, al mismo turismo de Tabasco, a las mismas sociedad, antes que otra cosa tabasqueña. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Buenas noches.